לשמחתי אנחנו במסיבה ויש שירותים. יציאת שירות? אבל למה? מה קרה? אבל אני גמורה. מה זה מרחב מוגן? עושה באוטו, כנס לאוטו כבר. נכנסו לכאן אנשים, בוא, בן, כנס לאוטו. נשבעת לך, נשבעת. לא תעבדי, תעשה לך חזק. תעשה לך איפה? Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren, una estatua de Buda, o de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simchat Torah, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen. Estamos en vivo, hoy es viernes 4 de agosto del año 2023, son las 6 de la tarde con 10 minutos prácticamente, 11 minutos. Bueno, entonces vamos a retroceder unos días, sería julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Sí, y no creo que sea casualidad que sean 3 meses lo que el Eterno me haya marcado antes para que se dé esta gran información, hermanos. Pongan mucha atención. Vamos a describir en este tema una constelación que representa a Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, al enemigo, al antimashiach, que está a punto de hacer su aparición para el año 2024. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 147, mientras yo tomo un poco de agua para ir lubricando mi garganta. El verso 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Entonces, ¿ya notaron esta cita? Perfecto. Ahora, Satanás, Yahshua Mashiach reprenda, el enemigo conoce mucho de esa redención, de esa historia que está plasmada en los cielos, pero no sabe todo. Él sabe algo, o sabe mucho, pero no sabe toda la historia de la redención. Porque si lo hubiera sabido, nunca hubiera instigado a los fariseos que gritaran, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Se dan cuenta? Porque fue una derrota para él. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, nos vamos a centrar en el día de hoy, no en el eclipse del 14 de octubre, sino en el del 28 de octubre. ¿Dónde se va a ver este eclipse? Mucha atención. En Europa. ¿Sí? Ahora, ahorita voy a decir que también se va a ver en Asia y otras partes. Pero ¿por qué va a ser más en Europa? Porque es la cuna del antimashiach. Puedes ponerle ahí eclipse 28 de octubre, se verá más en Europa porque es la cuna del antimashiach. Y todo ahí empezará más fuerte. Desde luego en Israel, pero se va a ver más en Europa. Será un eclipse parcial de luna. Ya sobre eso hemos transmitido varios eclipses durante varios años. Gracias al Eterno y la gloria es para el Eterno. Entonces, ¿por qué se va a ver más en Europa? Porque es la cuna del antimashiach y el Eterno va a poner una señal que nos va a poner los pelos de punta a todos el día de hoy. Pero no para pánico, hermanos, sino para que temamos al Eterno y tú que no estás en los pactos, rápido entres a los pactos. Ahora ya te lo expliqué hace un momento. Después de este acontecimiento, ocurrirá el rapto de la iglesia. Veamos esta impactante revelación. El día de ayer, hermanos, yo miraba en la revelación que habían 3 rocas, amén, habían 3 rocas y habían 3 rocas grandes, eran grandes como, por decirte, unos 50 metros, 60, 80 quizás lo máximo, metros de largo
y de ancho unos 10 metros quizás. O por decir, como por un terreno de 10 por 20, algo así eran grandes, eran grandes. Entonces yo miraba, hermanos, que estaban las tres rocas, estaba una acá, otra acá, y la otra estaba en la parte de acá de enfrente. En la roca del lado derecho había una casa de madera que tenía, o sea, madera hecha con troncos, eran troncos gruesos, fuertes, y así, era como una cabaña, amén, como una cabaña. Entonces yo miraba que esa casa estaba ahí, y yo miraba que mi esposo y yo, hermanos, estábamos en la otra roca. Y entre medio de todas esas rocas pasaba era un río, pero en mi espíritu me hacía saber que era el mar. Pero cuando, o sea, no sé cómo explicarle, entre medio de las tres rocas pasaban unas corrientes de agua, pero iban a desembocar al mar. El mar estaba en la parte de atrás. Entonces yo miraba, hermanos, que estábamos ahí, ¿verdad? Estábamos mi esposo en la otra roca y había un gran árbol grandote. Y yo miraba que nosotros dos estábamos bien cansados y nos sentamos bajo el árbol a descansar un momento. De repente, en la roca, estaban las dos rocas acá, en la roca que estaba acá había bastante gente, pero la mayoría de la gente estaba desenfocada, estaba distraída, estaban como bromeando, como jugando así. En eso, una niña se tiró al agua. Cuando la niña se tira al agua, yo quise tirarme para rescatarla, porque yo sé nadar un poco. Entonces yo quise en el momento, yo dije, la voy a rescatar, la voy a sacar. Y me dijo el Espíritu Santo, no, porque en el agua hay peligro, me dijo, hay peligro. Entonces en eso, yo vi que la niña empezó a salir ella solita, pero algo la empezó a succionar, a jalar, y la empezó a jalar hasta el fondo. De repente yo le dije a mi esposo, vamos a ver las niñas, porque las niñas estaban al otro lado, porque me dio miedo por lo que había pasado con esa niña. Y entonces cuando nos pasamos para la parte de la cabaña, donde estaba la cabaña, la piedra con las cabañas, hermanos, de repente el sol se comenzó a oscurecer, pero iba lentamente, y era como, no sé cómo explicarle, como que iba a haber un desastre, como que era algo malo, algo tenebroso. Entonces empezó a ocultarse como que era un eclipse. Lentamente iba ocultándose. Y el Espíritu Santo me dijo, después del eclipse yo vengo. Porque la tierra se va a oscurecer, hermano, totalmente. No va a ser un eclipse solamente en un país, amén, un planeta iba a decir, en un país, sino que va a ser un eclipse a nivel mundial, en todo el planeta Tierra, amén. O sea, en todos los países vamos a ver ese eclipse. Entonces, yo miraba que cuando acontecía eso, y entramos a la cabaña, el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que ustedes comiencen a transmitir y comiencen a hablarle a las almas que Cristo viene, salven almas, lo más posible, salven almas. Y díganle a mi pueblo, me decía el Señor, ¿verdad? Nosotros dos con mi esposo estábamos escuchando la voz del Señor adentro de la cabaña. Díganle a mi pueblo que yo los quiero trabajando, amén, que no se desenfoquen, que no se distraigan, los quiero trabajando hasta el último segundo, hermano.